Muy bien. Bien. Mirna, nada más vamos a checar. Presente. Muy bien, gracias. Ok. Aceret, Presente, profe. gracias. Jennifer, Presente. gracias. A ver, todavía Andrea. A ver, todavía no se puede conectar. Leslie, Presente. gracias. Natalia, Presente, profe. gracias. Yadai, Presente, profe. gracias. Misael, ok, gracias por avisar. Ujú. Sí, entiendo. Reina Presente, profe. y Daniel, Presente, profe. gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, ¿sí? En este momento voy a compartir eh, para que estén pendientes y estemos checando si todos lo ven. Ah, ok, creo que... Sí se ve. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe, sí. Pero yo no. A ver. Profe, si quiere yo lo presento. Ok, está bien. Entonces... Ok, bueno, ¿puedes hacerlo? Dejo de... Lo Sí, dejo de, sí, si quiere yo lo presento. lo dejo de compartir y tú lo Sí, presentas. profe. Ay, gracias. Ok, Nada más me avisan si se ve. sí. ¿Se ve? Mm, Solo tu pantalla, no solo la tu presentación. pantalla. Ahora sí. Ah, Ahora sí, así. ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a exponer lo que son los trastornos vascocerebrales. Mi compañera Mirna Rubí Aguilar Puc y su servidora Cedet Sarmiento García. El daño cerebral adquiere múltiples dimensiones físicas, cognitiva, emocional y sociofamiliar, pero al aplicar el cerebro como órgano de la cognición normalmente procede de trastornos mentales
que puede crear una incapacidad proporcionalmente mayor que la producida por las secuelas físicas. La pérdida de la memoria o de la capacidad de razonamiento puede causar en el lesionado cerebral un grado de incapacidad e indefensión psicológica mayor que otras secuelas de tipo sensorial o motor. Mientras han avanzado los años, los médicos han tratado y han desarrollado nuevas técnicas para poder evitar daños cerebrales o también cómo las personas pueden identificar si tienen algún daño cerebral y así poder permitir un daño superior. Alteración en las dendrit, cuerpo cerebral, nodo de Rander, célula de... Se conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración en las neuronas que provoca disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Se clasifica en dos tipos: isquémica y hemorrágica. El daño por isquémica, cuando hay daños en el corazón, mayormente en lo que son los músculos cardíacos del corazón, cuando no llega el oxígeno o nutrientes necesarios al corazón, es cuando se altera. Y la hemorrágica es cuando está en el cerebro, específicamente en un área del cerebro cuando afectado por hemorragia, que están en las arterias cerebrales cuando se sangra mucho, cuando hay un vaso sanguíneo roto. Las enfermedades vasculares cerebrales son trastornos cuando un área del encéfalo resulta afectada, causando reducción en las aportaciones de sangre, oxígeno y glucosa, que interfieren el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. Hay mayor incidencia de enfermedades vasculares cerebrales en varones y en personas de edad más avanzada, como las terceras edades, los viejitos, adultos mayores. Diversos factores de riesgo como hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o el tabaco. La causa más frecuente de daño cerebral es cuando hay un origen traumático y esto se le recibe el nombre como traumatismo cráneoencefálico, que es el encéfalo, que junto con la médula espinal, que es lo que forma el sistema nervioso central, hasta el cerebro, como se muestra en la imagen, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Los trastornos vasculares crónicos se denominan enfermedades vasculares cerebrales y los trastornos agudos o accidentes vasculares cerebrales, estos últimos se denominan ictus, que son episodios de la instauración súbita, aguda o subaguda en los que a causa de una lesión primaria o secundaria localizable en cualquier punto del sistema cardiovascular, se produce un déficit neurológico permanente o transitorio en relación con la zona afectada. El término ictus describe permanentemente el carácter brusco y súbito del proceso agudo. Otras denominaciones parecidas son los stroke, apoplejía, accidente cerebrovascular o ataque cerebral. Los trastornos vasculares cerebrales provocan isquemia y hemorragia. En la enfermedad
vascular isquémica es cuando ocurre un bloqueo en lo que son las arterias que llevan sangre al cerebro, cuando se hacen angostas o se bloquean. Aquí hay dos tipos de eventos. Es el evento trombóticos, que son infartos, que es cuando se forma un coágulo que se deposita en la grasa de las arterias, o que son alteraciones que impiden o limitan seriamente el paso en la sangre. El segundo evento son embólicos, que se le conocen como los infartos, que ocurre cuando un coágulo o cualquier otro desecho se forma lejos del cerebro, lo que impide una comunicación directa con el corazón, o sea, de cerebro a corazón. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una trombosis y lo que están, para que les quede claro a los demás compañeros, cómo puedo identificar algo de que me puede estar dando una trombosis? Una trombosis ocurre únicamente en las arterias Sí, del cerebro, sí, dentro, cuando sí, se forma un coágulo. sí. Y el embólico es Ujú, cuando hay otros coágulos o desechos fuera de ujú. las arterias, o sea, en el cerebro. Ok, perfecto. ¿Hay alguna diferencia entre las manifestaciones conductuales que podamos encontrar entre una trombosis y un evento embólico? No sé, si imagínense que estamos con una persona, ¿cómo puedo saber si está teniendo un evento por una trombosis o por un embólico? ¿Si encontraron esa información? ¿Si lo pudieron diferenciar? No, eso nos faltó. Ok, no se preocupen muchachos. Lo interesante con el aspecto de el aspecto de las trombosis es que normalmente empieza a suceder algo interesante con respecto a la conducta de la persona. Sabemos de que en la trombosis va a haber falta de irrigación. ¿Es correcto, compañeras? Sí, Perfecto. Como no está llegando la suficiente información, obviamente lo que son las funciones ejecutivas de nosotros, en este caso, para poder realizar algunos movimientos, para poder realizar algunas actividades, eh, eh, pueden verse limitadas en ese sentido. Muchas veces, por ejemplo, esta situación de estos que parecen como microinfartos cerebrales hacen que normalmente no podamos a lo mejor desempeñarnos de forma normal, como que parece que somos muy torpes, como que parece que súbitamente no podemos controlar algunos aspectos de nuestra habla, de nuestra comprensión, de nuestra atención. Falla muchas veces. Si hay una trombosis a nivel del lóbulo occipital, puede haber fallas a nivel de percepción, a nivel de visión. Como dice efectivamente nuestras compañeras, dependiendo del área, es en donde vamos a encontrar. Pero hay una situación un poquito más caótica cuando trabajamos con eventos embólicos, porque normalmente cuando estamos hablando de un evento embólico, normalmente puede ser que haya ciertos procesos en el cual la persona puede empezarse como a desconectar ciertas, ciertas funciones un poquito más cognitivas, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, es un poquito más peligroso porque muchas veces en algunos eventos embólicos pueden afectar aspectos de sensibilidad, aspectos de sensopercepción e incluso aspectos relacionados con lo que son las funciones del sistema nervioso autónomo, algunos fallos a nivel
de los órganos controlados de forma autónoma por el cerebro y puede haber este proceso. Por eso es muy delicado todas estas cuestiones, ¿sí? Normalmente es como cuando de repente hay algunas personas que pueden tener un evento embólico y pueden decir que incluso puede haber un fallo o un paro intestinal. En este caso, como en cuanto a esas funciones, o también un fallo a nivel de ritmo cardíaco. Sí, por eso es un poquito delicado en algunos eventos embólicos, porque pueden afectar ciertos sistemas como el periférico e incluso el autónomo, pero pues tenemos que estar checando. Podemos continuar para que lo podamos seguir profundizando sobre esto. Adelante, muchachos. Espera, es que es la otra. Esta era de la que estamos hablando. No, es que me confundí. Esta. Ajá, sigue esta. Sí, está bien. Seguía esta. Ujú. Ajá, esta. A pesar de que el cerebro solo supone el 2% del peso total del cuerpo, en cambio, en condición de reposo, consume 10 veces más el oxígeno que su propia masa, con un peso de medio de 1.400 gramos. Utiliza la quinta parte de la energía total del organismo, modificando la perfusión de sangre arterial en función de sus necesidades. Utiliza como único sustrato energético la glucosa, que es un metabolismo intercelular. Se oxida hasta producir CO2 y H2O. La energía producida en esta reacción es utilizada para producir ATP, siendo imprescindible esta molécula energética para mantener actividades las bombas que sitúan los iones de Na en el exterior celular Sodio. y los de K en su interior. Sí, y los de K en su interior. Siguiente. Ujú. Según el origen de los problemas, sea la obstrucción de una arteria cerebral o su rotura, hablaremos de ictus isquémico. Isquémico. Perdón. Aquí es lo que se habla de los derrames cerebral, que son lesiones en el cerebro cuando son ocasionadas por la interrupción de la irrigación de lo que es la sangre. Un derrame cerebral es una enfermedad médica pero muy importante que debe ser atendida a tiempo. Y los síntomas pueden ser dificultades para caminar, para hablar, para entender. Además, igual se puede presentar lo que son las parálisis y cuando se entume el rostro, los brazos o las piernas o cualquier debilidad muscular de algún lado del cuerpo. Ok. Fisiopatología de la vascularización cerebral. Es lo que comentaba, de que a pesar de que el cerebro solo supone el 2% del total de peso del cuerpo, en cambio, en coordinación de reposo, consume 10 veces más el oxígeno que su propia masa. ¿Eso qué Con un peso medio. ¿Qué significaría eso? Es cuando son las lesiones cerebrales. Ujú. Aquí, bueno, se dividen, lo que yo investigué, es que se dividen en dos, que son las primarias, Ujú. que son directamente al encéfalo. Cuando hay se forma, hay lesiones
en el encéfalo, y también están las lesiones difusas, que son cuando los tejidos blandos del cerebro son golpeados, o sea, los huesos del cráneo, cuando hay un golpe directo. Ujú. Hay también lo que son las fracturas del cráneo y las contusiones cerebrales. Y también están las lesiones cerebrales secundarias, que son procesos por hipotensión o también alteraciones del equilibrio. Ok, pregunta, ¿saben qué es hipotensión? ¿La qué, perdón? Hipotensión. Presión baja. Efectivamente, sí. En este caso, por ejemplo, sabemos, hay dos aspectos interesantes que normalmente son importantes a nivel del sistema circulatorio. Tanto es grave el exceso, en este caso los extremos, tanto la hipertensión, porque hay un factor muy interesante para lo que pueda darse lo que son los derrames cerebrales. Una de las causas más comunes es cuando a las personas se les dice el asesino silencioso, los que padecen la condición cardíaca de hipertensión, en el cual las arterias, en este caso, están en constante estrés y de alguna manera u otra este estrés puede provocar que haya rotura, y si se da eso a nivel cerebral puede darse esta condición. Sin embargo, también es grave el hecho de que haya una hipotensión o una baja presión arterial. ¿Por qué? Porque no llegan los suficientes nutrientes y obviamente hay condiciones de riesgo en cuanto a las funciones y la necesidad que tiene en este caso nuestro cerebro para ciertos nutrientes para funcionar todo el tiempo. Si ustedes ven en la diapositiva, yo les preguntaba a sus compañeras, dice, a pesar de que el cerebro supone el 2% del peso total del cuerpo, en cambio, en condiciones de reposo consume 10 veces más que su propia masa. ¿Cuál es una condición de reposo? Pues cuando estamos durmiendo, normalmente. Por eso normalmente es importante, muchachos, si ustedes no están durmiendo sus horas, ustedes están corriendo el riesgo de sufrir alguna de este tipo de condiciones, porque no están permitiendo que el cerebro pueda regularse adecuadamente y no pueda encontrar sus procesos de equilibrio o homeostasis. Por eso es muy importante decir, pues es que yo puedo aguantar mucho tiempo despierto. No, cuidado, porque necesitamos nuestras horas de sueño para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. Y por eso es que normalmente se van a dar cuenta que cuando no duermen bien y al siguiente día quieren dar, no sé, una clase o quieren hacer algo, se dan cuenta como que tienen La falta de dificultades energía. y hay pérdida de energía y tienen un doble de esfuerzo para realizar las funciones. Eh, Dicen, pero ¿por qué si antes podía hacer esto? Sí, por eso es importante el descanso para el proceso de recuperación. ¿Ok? Es nada más eso, para acotar la situación de lo que vemos en la diapositiva. Adelante, sigan, compañeras. Mirna, ¿vas a comentar algo más? Sí, la conclusión, que no debemos de olvidar que los trastornos vasculares cerebrales suceden cuando el flujo de sangre en una parte del cerebro se detiene,
especialmente ya sea en las arterias cerebrales o fuera de ellas, lo que es el cerebro. Y algunas veces se le denomina lo que son ataques cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, esto puede ser muy peligroso porque el cerebro no puede recibir y producir nutrientes y oxígeno y las células cerebrales mueren, lo que ocasiona algún trastorno o enfermedad vascular cerebral. Y pues están los trastornos vasculares cerebrales. Hay 3 tipos, como ya vimos, que son el trombótico, embólico y el hemorrágico. Y eso sería toda nuestra parte. Gracias. Ok. Una pregunta. Bueno, ok. En este caso, bueno, eso es a nivel de general. Bueno, si ustedes, alguien ha tenido la oportunidad de revisar el libro. Sí, de hecho la información se estuvo sacando de ahí. Ok, bueno. Recordemos solamente para hacer eh, todo lo que nos estaba comentando nuestras compañeras. También tenemos nosotros, hay en el cuadro 2.3 del libro, muchachos, si ustedes lo revisaron, eh, van a estarnos hablando de algunos aspectos patológicos interesantes sobre los aspectos de la localización. En el cuadro ustedes ven que hay cerebrales, subaracnoideos, subdurales y epidurales. Ok. Eh, les voy a comentar un aspecto interesante. Cuando tengamos una hemorragia cerebral, dependiendo del tipo de hemorragia cerebral, normalmente en la cerebral dice que se producen por rotura de vasos o sangrado de una arteria en el interior del cerebro. Dice que supone el 75% del total de las hemorragias. En este caso, nosotros tenemos que estar viendo cuál es alguno de los patrones más comunes para esto. La mala alimentación, el exceso de colesterol, que tengamos altos triglicéridos. Por eso es muy importante el aspecto del cuidado de la salud, porque estos factores pueden suponer uno de los aspectos más comunes por los cuales podemos padecerlo. Cuando habla de que los más frecuentes se producen en el interior de los ventrículos cerebrales, vamos a ahondar, de hecho, después, más adelante, un poco más en las estructuras de las situaciones de los cerebros, solamente para que ustedes se vayan dando una idea. Normalmente, como les decía, los cerebrales se asocian mucho con el aspecto de la hipertensión y se presenta con una disminución repentina en un área localizada. Lo interesante acá es que, por ejemplo, podemos nosotros fallar a nivel olfativo, perceptivo, a nivel visual. Dependiendo del área en donde nosotros tengamos el tipo de hemorragia, vamos a estar encontrando el tipo de evento que vamos a estar presentando. Hay un concepto interesante que vamos nosotros a identificar, que supuestamente dice que hay manifestaciones de hemiparesia o dificultad para emitir palabras, ¿sí? En este caso, como que hay personas cuando están padeciendo un tipo de hemorragia cerebral, parecen que arrastran palabras, como que cortan oraciones, como que tienen dificultad para poder pronunciar cierto tipo de palabras, ¿ok? Recordemos que no es lo mismo tener dificultades a nivel del área de Broca, que es una área del cerebro encargada de la producción y emisión de palabras, a que te esté dando esta situación. Normalmente, por ejemplo, la diferencia entre una falla en el cerebro de lo que sería
una falla del área de Broca, que es en el área de producción y para la reproducción de lo que son palabras, pensamientos, ideas, etcétera, que es crónico. Esta situación que nos da es normalmente en el momento cuando nos está dando una tipo de hemorragia cerebral, ¿sí? En este caso es por una situación de crisis y puedes identificar lo que normalmente las personas que tienen una afectación ya de daño de Broca, va a ser permanente que siempre tengan dificultades, tal vez en algunos tipos de palabras, y eso va a suponer otro tipo de trastornos en cuanto a la producción del lenguaje. Pero en este caso, esta situación es excepcional porque es una de las características o síntomas de que una persona que normalmente no tiene dificultad empieza a tener dificultades, y desde ahí nosotros ya podemos estar evidenciando y podemos estar escribiendo, está teniendo en este momento la persona tal vez un primer evento o un evento de una hemorragia cerebral, ¿sí? Y sobre todo eso se da cuando ya tienes contacto con la persona y la conoces, ¿sí? Eso nos puede ayudar a nosotros a ver que ante un derrame cerebral qué tipo de afectaciones posteriores puede haber. Muchas veces hablan de que después de una hemorragia cerebral fuerte, lo que tal vez el área de Broca y el área de Wernicke, que uno es el área de comprensión lectora, comprensión auditiva, y el área de reproducción del lenguaje, pueden verse afectadas permanente o parcialmente. Por eso tenemos que encontrar la periodicidad de cuántas veces le ha dado a la persona este tipo de situaciones para poder explicar los signos y síntomas que pueda estar presentando a nivel de pronóstico, en este caso el paciente o la persona con la que lleguemos a trabajar. Porque una vez que se dé la afectación de estas áreas, o las áreas de comprensión o las áreas de reproducción, normalmente el cerebro se autoprograma y puede volver a necesitar ayuda de estimulación para poder reactivar estos procesos, ¿sí? Por eso es importante aprender a diferenciarlo. A nivel de una hemorragia cerebral de tipo subaracnoidea, quiero explicarles que estos, cuando ustedes escuchen, ¿qué es eso de subaracnoideo? Ok. En este caso, vamos a encontrar que normalmente tenemos nosotros diversos tipos de tejidos, ¿sí? A nivel de lo que es el recubrimiento de lo que es el cráneo, ¿sí? Tenemos nosotros lo que es la dura madre, la pía madre y el tejido subaracnoideo. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, tóquense su cabecita, ¿ok? Ok, bien. ¿Cuánto les has dado un dolor de cabeza a ustedes? Muchas veces, de Bien. hecho, ahorita me duele la cabeza. Ok, muy bien. Identifica en qué parte de tu cabeza te está doliendo. Todo el lado izquierdo. Lado izquierdo, interesante. En este caso, lo que está sucediendo es que hay una exceso de irrigación, o hay una sobreestimulación bioeléctrica del lado derecho. Y eso es lo interesante que está sucediendo en este momento con nuestra compañera. Bueno, en este caso, esa percepción que está teniendo está a nivel subaracnoideo. ¿Por qué?
porque en esa parte tenemos, y esa es en donde nosotros podemos describir, porque el cerebro no percibe, pero las partes o los tejidos que son el recubrimiento, que por ejemplo, que es la zona subaracnoidea. ¿Y por qué se le dice subaracnoidea? Porque tienen estas cavidades de protección, que es, por ejemplo, para donde va encaminado, son como surcos para que puedan pasar lo que son las venas y las arterias cerebrales. Normalmente cuando hay un exceso de hipertensión o exceso de actividad bioeléctrica en ciertas partes de la zona de la subaracnoidea, eso es lo que llamaremos nosotros como cefalea o dolor de cabeza. ¿Sí? Lo interesante acá es que a diferencia de un dolor de cabeza que puede ser por un aumento de lo que son las descargas o la polaridad bioeléctrica en ciertas partes del cuerpo por algún cambio en cuanto a lo que estemos nosotros presentando, alguna preocupación, algún estrés, puede provocar este tipo de dolores de cabeza u otros tipos de situaciones. Sin embargo, en una hemorragia de tipo subaracnoideo, dice que son el resultado de una extravasación de sangre al espacio subaracnoideo o leptomeningio. En este caso, cuando todas esas partes de lo que son, por ejemplo, de lo que es la dura madre, la pía madre y lo que es el tejido aracnoideo y subaracnoideo, estamos hablando de lo que son las famosas meninges, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado de la meningitis? ¿Sí o no? Nada más es para saber si han escuchado acerca de esta condición, de esta enfermedad. No, profe. Ok, las meninges es una irritación o inflamación de este tipo de tejidos, ya sea de la dura madre, la pía madre o el tejido aracnoideo o subaracnoideo. En este caso, esta inflamación causa diversos tipos de afectaciones a nivel cognitivo y ejecutivo. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos hablando de que hay una extravasión, en este caso, por ejemplo, imagínense que en todo lo que es la bóveda de lo que es su cerebro, es en donde pueden estar rompiéndose las arterias y los vasos sanguíneos y como que cae sobre lo que es la masa encefálica. Normalmente, ¿por qué puede suceder esto? Dice, son la consecuencia de la ruptura de un aneurisma. En este caso, acumulándose sangre entre el tejido cerebral y la pía madre. ¿Sí? En este caso, lo interesante de esto es que esta hemorragia va a interrumpir ciertos tipos de procesos en las personas. Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de afectaciones, se produce unos efectos como una cefalea intensa. No es lo mismo tener un exceso de actividad bioeléctrica o un exceso por tensión o estrés a que se dé, en este caso, un dolor intenso de cabeza, que la luz te lastima y en este caso, y viene súbitamente ese dolor. En este caso se siente tan fuerte que no sabes si pararte, sentarte, acostarte, porque es muy fuerte este dolor de cabeza. Puede provocar vómitos, ¿sí?
por estos aspectos en cuanto afecta ciertas partes del cerebro. Rigidez de nuca y pérdida de conciencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, después de un traumatismo craneoencefálico, normalmente es común que la persona sienta el dolor intenso y después automáticamente ustedes ven como en las películas como que hay una especie de rigidez, y lo que normalmente sucede, y este es el efecto interesante cuando se da una hemorragia subaracnoidea, es que normalmente lo que es prácticamente la naturaleza a nivel nerviosa, cuando se da un golpe, sobre todo en lo que es la parte parietoccipital, que es esta parte donde está como la especie de la coronilla, un golpe acá, automáticamente hay una retracción bioeléctrica y haces así. Por eso la mayoría de las personas que golpean la cabeza normalmente no se hacen así, sino se hacen para atrás, ¿sí? Y normalmente ese es un efecto que normalmente sucede cuando se da este tipo de hemorragia. Y es por lo cual automáticamente se da la pérdida de la conciencia. El pronóstico, cuando, por ejemplo, si es muy fuerte y hay ruptura de lo que son las meninges, normalmente puede ser muy negativo si el estado de inconsciencia dura más de 48 horas. Por eso es importante, en este caso, una medida, lograr que la persona regrese a la conciencia lo más pronto posible. No puede, una vez que está desmayado o que ha perdido la conciencia, es importante atenderle, evitar que la hemorragia, normalmente estos tipos de hemorragias también se vuelven externas. Y lo importante acá es que la persona automáticamente vuelva a regresar a la conciencia, tratar de ayudarle a que regrese a la conciencia, porque si no puede entrar en un estado de coma, ¿sí? Y eso es lo que normalmente podemos nosotros encontrar. Normalmente, por ejemplo, este aspecto de los aneurismas, por ejemplo, en este caso es sí entendieron esta situación de la situación de una trombosis. ¿Qué es una trombosis, muchachos? Leslie, ¿entendiste en qué consiste una trombosis? ¿Sí o no? Entendí que es cuando se presentan fallas en la percepción, movimiento, Sí. Ok. básicamente. Bien. Mirna, pueden recordar de qué es una neurosis a sus compañeros para que lo vuelvan a recordar esto? ¿Qué es una trombosis? Es cuando un coágulo se forma en alguna de las arterias que llegan sangre al cerebro. Eso es, y eso es lo que llamaríamos trombosis. Y eso sería un aneurisma. En este caso, el aneurisma, en este caso, en este caso le llamamos el trombo o el taponcito. Se tapan eso, y ese coágulo no permite, en este caso, el flujo sanguíneo. Pero, por ejemplo, imagínense una manguera que la aprietan y de pronto hay como un tapón. La fuerza y el impacto de lo que es la tensión cardíaca está haciendo como tratando de empujar, ¿sí? Lo que sucede es que cuando normalmente se da y se rompe se rompe de golpe este aneurisma, en este caso este trombo, en este caso la ruptura en este caso, la trombosis, dependiendo de dónde lo encontramos, podemos nosotros encontrar los aspectos de trombosis a nivel de
son diversas zonas del cuerpo, porque no es específico del cerebro, sino de diversas partes del cuerpo podemos encontrar un trombo o un coágulo que evite la circulación de la sangre. Cuando se da el trombo a nivel cerebral o a nivel subaracnoideo, le llamaremos aneurisma. Y en este caso, este tapón que se rompe, como va con toda la fuerza, ¡paz!, sucede toda esta situación. Y normalmente es como una explosión, así, ¡paz!, y toda la sangre se va irrigándose con toda la fuerza del corazón, porque el corazón normalmente sigue bombeando, pero hay un efecto hidráulico que normalmente que dice de la física que mientras más fuerza estás ejerciendo sobre algo, se va acumulando una fuerza cinética en los fluidos. Y normalmente cuando el tapón se rompe, la fuerza cinética que ya trae el fluido va con todo, y eso es lo que provoca este tipo de explosión de sangre sobre estas partes del cerebro, entre el tejido cerebral y la pía madre. Y normalmente es por eso que se produce este tipo de situaciones, y es normalmente casi inmediato todos estos efectos que les acabo de comentar a nivel subaracnoideo. Es diferente cuando hablamos de una hemorragia de tipo, cuando se producen a nivel subdural, dice, se producen por acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides. En este caso, tenemos que la aracnoides está interconectado, y también fluye alimento a lo que es el aspecto de la dura madre, que en este caso es el tejido que nosotros tenemos arriba de nuestro cráneo, en este caso pegado a nuestro cráneo, que va dándole la forma y le da el sostén a nuestro encéfalo. Sin embargo, cuando se produce esta acumulación de sangre en la dura madre, suelen, dice, ser causadas por un traumatismo cráneoencefálico. En este caso, dice, su inicio es súbito, con confusión y obnubilación y náuseas. La obnubilación es como que estés así, ay, ¿cómo estás? Como que hay una lentitud en la capacidad de la persona para reaccionar y responder. Una persona obnubilada o una persona en estado de obnubilación es una persona que parece que responde en cámara lenta y habla y se desenvuelve en cámara lenta, porque hay una lentitud en la capacidad de respuesta del sujeto. Lo interesante acá es que normalmente cuando tú golpeas a una persona en la cabeza, normalmente puede sentirse como aturdida. Vean a los boxeadores cuando los golpean en la cabeza, como que y de pronto como que tardan en reaccionar, sobre todo cuando están a punto de que de que fue muy fuerte el golpe, y normalmente en algunos puede provocarles hasta náuseas, ¿sí? Porque en este caso la acumulación de sangre es por la ruptura de sangre en esta parte, y normalmente produce un efecto en el cual las personas empiezan como a limitarse su capacidad de reacción, ¿sí? Por eso normalmente la mayoría de los boxeadores se dan cuenta que, por ejemplo, que siempre, casi todos los boxeadores intentan llegar a que el golpe sea certero en la cabeza para lograr este tipo de hemorragia, ¿sí? Así que los que les guste el MMA, el kickboxing y el box, a eso se están exponiendo,
a que les dé constantes hemorragias subdurales, porque el boxeador ahí va toda la mayoría de los golpes, ¿sí? ¿Qué otras partes del cuerpo como para que bajes? Normalmente hay una dinámica en muchos deportes, y sobre todo en los deportes de contacto como el box. Por ejemplo, ciertas partes del cuerpo que golpeas para que por sentido de conservación protejas esas partes blandas de tu cuerpo y puedan llegar a darte un knockout o lo que llamaríamos nosotros una hemorragia subdural. Así, para que vean que están aprendiendo cosas acerca de también los deportes y a lo que se están exponiendo al estar en ese tipo de deportes. Epidural. La hemorragia se localiza entre la dura madre y la tabla interna del cráneo, ¿sí? En este caso tenemos nosotros en este aspecto, este tejido óseo no es lo mismo tejido óseo que dura madre, ¿sí? Normalmente el tejido óseo normalmente tiene una capacidad de firmeza, ¿sí? Todavía la tabla del aspecto de la dura madre sí le llaman dura madre en referencia a los demás tejidos meningios que nosotros encontramos, porque es la que le da un poco de más firmeza, pero no es tan dura. Se le dice dura porque es el tejido más firme que hay, pero lo interesante acá es que en una hemorragia entre estas tablas es donde vamos a encontrar que son causadas por un traumatismo craneoencefálico, en el cual vemos que le sale sangre y su inicio súbito con manifestaciones de cefalea intensa, confusión, nubilación, náuseas, vómitos y vértigos también. Lo interesante esto es que normalmente la duración de las hemorragias epidurales no son tan prolongadas o no tienen efectos tan crónicamente más extendidos como las subdurales, ¿sí? Porque normalmente son esas rupturas como cuando te golpeas en la cabeza o algo te cayó en la cabeza y normalmente puedes sentirte como confundido, nubilado, náusea, vómitos y vértigos, pero una vez que por ejemplo, la hemorragia termina y normalmente la persona puede recuperar otra vez sus funciones normales. No tenemos tantas situaciones. En la tabla 2.4 del libro hablamos acerca de algunas características de algunas funciones, como lo que son los angiomas y los aneurismas cerebrales. La diferencia entre un angioma y un aneurisma es que uno es una malformación arteriovenosa y en este caso un angioma nos va a estar conllevando que dentro de la conformación epigenética del sistema nervioso durante la gestación hubo malformaciones de estos tejidos, ¿sí? Y normalmente dan origen a vasos que pueden dar origen a cefaleas, crisis epilépticas o problemas de sangrado. Muchas veces hay ciertos tipos de angiomas que provocan que muchas personas ya vengan ya vengan con esta predisposición a que constantemente tengan dificultades para poder desarrollar cierto tipo de capacidades, ¿sí? Y este tipo de capacidades que normalmente hablamos es por el hecho de
del aspecto de la irrigación, de cómo cierto tipo de dolores de cabeza constantes va a tener la persona. Puede tener también aspectos de crisis epilépticas o problemas de sangrado a nivel cerebral. En este caso puede haber estos aspectos de trombosis constantes. Normalmente son personas que muchas veces no se pueden enojar mucho, porque normalmente un exceso de hipotensión pueden hacer que normalmente sus venas y de algunas personas, como son muy delgadas o son muy sensibles al estrés, hacen que se rompan con facilidad y provocan constantes problemas. Se dice que en un angioma el conjunto de vasos tienen siempre lo que se conoce como nido de angiomastoso, o sea, formado por unos capilares muy dilatados por los que fluye sangre. En este caso, cuando tenemos este nido angiomatoso, es que tenemos nosotros capilares muy delgaditos, ¿sí? Normalmente tenemos un cierto tipo de grosor a nivel de lo que son nuestros capilares a nivel cerebral, pero estos son extremadamente delgados y por lo cual no siempre llegan todos los nutrientes, y por lo cual al estar las paredes de los capilares muy delgadas son muy susceptibles a ese tipo de condiciones que estamos hablando, a diferencia de un aneurisma, que dice son dilataciones vasculares como consecuencia de defectos de elasticidad del vaso. En ese sentido, generalmente se ubican en la bifurcación de los grandes vasos del polígono de Willis y las zonas anteriores del cerebro. En este caso, lo más común que los aneurismas podemos encontrarnos en las zonas, lo que es la parieto-occipital, la zona temporo-occipital, en el cual podemos perder constantemente el conocimiento. Angiográficamente son bolsas frágiles y susceptibles de ruptura a corto plazo. ¿Por qué? Lo interesante de esto es que en un aneurisma normalmente, por ejemplo, siempre son susceptibles a que una vez que haya en esta memoria celular una rotura, puede darse la predisposición a que en algún momento pueda volverse a dar. Se dice que también los aneurismas, dice que el 90% son congénitos.